Hola, bienvenidos al canal de Todos para Todos. Esperamos que les guste nuestro contenido y que se suscriban. Reglas para jugadores ciegos en ajedrez. Canal de Todo para Todos. Rafael Álvarez. Tablero. El director del torneo tendrá la facultad de adaptar las siguientes reglas de acuerdo con las circunstancias locales. En ajedrez competitivo entre jugadores ciegos o disminuidos visuales, legalmente ciegos, cualquiera de los dos jugadores puede demandar el uso de dos tableros. El jugador con visión usará un tablero normal, y el jugador ciego o disminuido visual usará uno construido especialmente. El tablero construido especialmente deberá cumplir los siguientes requisitos: a. Por lo menos 20 por 20 centímetros. b. Las casillas negras estarán ligeramente levantadas. c. Una abertura de seguridad en cada casilla. d. Cada pieza provista con una clavija adaptada para que entre en la abertura de seguridad. e. Piezas de diseño Staunton. Las piezas negras estarán marcadas especialmente, en la parte superior. Las jugadas deberán ser anunciadas claramente, repetidas por el oponente y ejecutadas en sus tableros. Para hacer el anuncio lo más claro posible, el uso de los siguientes nombres es sugerido en lugar de las correspondientes letras en algebraico. 1. El uso de los siguientes nombres es sugerido en lugar de las correspondientes letras en algebraico: A. Ana. B. Bella. C. César. D. David. E. Eva. F. Félix. G. Gustavo. H. Héctor. Las filas para blancas y negras deberán recibir los números 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8. El enroque es anunciado enroque largo y enroque corto. Las piezas llevan los nombres: rey, dama, torre, alfil, caballo, peón. Cuando se promociona peón, el jugador debe anunciar qué pieza elige. 2. Con el tablero del jugador ciego o disminuido visual, una pieza deberá ser considerada tocada cuando dicho jugador la haya sacado fuera de la abertura de seguridad. 3. Una jugada deberá ser considerada ejecutada cuando a. En el caso de una captura, la pieza capturada ha sido retirada fuera del tablero del jugador que tiene el turno de mover. b. Una pieza es colocada dentro de una abertura de seguridad diferente. c. La movida ha sido anunciada. Solo entonces el reloj del oponente deberá ser puesto en marcha. Se usará un reloj de ajedrez construido especialmente para el jugador ciego o disminuido visual, debiendo tener incorporadas las siguientes características: a. Un cuadrante adaptado con manecillas reforzadas, cada 5 minutos marcado por un punto en relieve, y cada 15 minutos por 2 puntos en relieve. b. Una bandera que pueda ser tocada fácilmente. Se debe tomar cuidado de que la bandera esté dispuesta de manera tal que permita al jugador percibir la aguja minutero durante los últimos 5 minutos de cada hora en punto. 5. El jugador ciego o disminuido visual debe tener registradas las jugadas en braille, escritura corrida o grabar las jugadas en una grabadora de audio. 6. Un siseo de la lengua en la anunciación de una jugada debe ser corregido inmediatamente y antes que el reloj del oponente sea puesto en marcha. 7. Si durante una partida se suscitaren posiciones diferentes en ambos tableros, estas deben ser corregidas con la asistencia del árbitro y consultando las planillas de los dos jugadores. Si ambas planillas coinciden, el jugador que ha anotado bien la movida pero la haya ejecutado de manera incorrecta,
deberá colocar la posición correspondientemente a la movida que figura en la planilla. 8. Sí, cuando tal diferencia ocurre y se establece que los dos registros de jugadas difieren, las jugadas deberán ser retraídas hasta el punto donde los dos registros de jugadas concuerden y el árbitro deberá reajustar el reloj en conformidad. 9. El jugador ciego o disminuido visual deberá tener el derecho a utilizar un asistente quien tendrá alguno o todos de los siguientes deberes. A. Efectuar cualquier movida del jugador en el tablero del oponente. B. Anunciar las movidas de ambos jugadores. C. Tener el registro de jugadas del jugador ciego o disminuido visual y poner en marcha el reloj del oponente, teniendo en cuenta la regla 3.c. D. Informar al jugador ciego o disminuido visual solo ante su requerimiento del número de jugadas completadas y todo el tiempo usado por ambos jugadores. E. Reclamar la partida en casos cuando el tiempo límite ha sido excedido e informar al controlador cuando el jugador que ve ha tocado una de sus piezas. F. Conducir las formalidades en caso que la partida fuera suspendida. Si el jugador ciego o disminuido visual no quiere puede hacer uso de un asistente. El jugador que ve puede hacer uso de uno quien deberá conducir afuera los deberes mencionados bajo el punto 9a. Y B. Las leyes del ajedrez de la FIDE-TR. Artículo 3. El movimiento de las piezas. No está permitido mover una pieza hacia una casilla ocupada por una pieza del mismo color. Si una pieza es movida hacia una casilla ocupada por una pieza del oponente, la última es capturada y removida fuera del tablero de ajedrez como parte de la misma jugada. Importante conocer. El tablero tiene 64 casillas o escaques, la mitad de ellas de color claro, llamadas casillas blancas, y la otra mitad oscura, casillas negras. En el ajedrez, cada jugador tiene 6 tipos distintos de piezas, 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y, la más importante de todas, el rey. Al principio del juego podemos encontrar las 32 piezas en el tablero, la mitad de ellas blancas y la otra mitad negras. Todas juntas cubren la mitad del tablero de ajedrez y cada bando tratará de usarlas de forma efectiva para dar mate al rey rival. El peón es la pieza de menor valor en el ajedrez. Cada jugador tiene 8 peones al principio de la partida, situados enfrente de las otras 8 piezas. El peón puede moverse solamente una casilla y hacia adelante, siempre y cuando esa casilla no esté ocupada por ninguna pieza. Sin embargo, al mover por primera vez cada peón, podemos moverlo 1 o 2 casillas, a elección. El peón nunca puede retroceder. Si tenemos un peón blanco en la casilla E2, su primera movida puede ser a E3 o E4, a elección. Si movimos un peón desde E2 hasta E3, no podrá mover después 2 casillas en una jugada, porque mover 2 casillas se puede elegir solo en la primera movida de ese peón. Si tenemos un peón blanco en E4 y hay un peón nuestro o contrario en E5, ese peón no podrá avanzar. El peón puede capturar cualquier pieza contraria que esté en diagonal, a una sola casilla de distancia. Se saca del tablero la pieza capturada y en esa casilla se pone el peón. Si tenemos un peón blanco en E4, una torre negra en D5, un caballo negro en E5 y un peón negro en F5, el peón blanco podrá capturar a la torre o al peón, pero no al caballo. Si tenemos un peón negro en C5, una dama blanca en B4, una torre blanca en C4 y un peón blanco en D4, el peón negro podrá capturar a la dama o el peón, pero no a la torre blanca. Cuando un peón llega a la fila más lejana de la posición inicial, se dice que corona o es promovido. Por ejemplo, cuando un peón blanco que sale de la fila 2 llega a la fila 8, o un peón negro que sale de la fila 7 llega a la fila 1. Cuando pasa esto, en la misma jugada el peón debe ser cambiado por una dama, una torre,
un alfil, o un caballo del mismo color. La jugada completa es apoyar el peón en la última fila, sacarlo del tablero y poner la pieza elegida en la casilla a la que llegó. La pieza elegida puede estar repetida, por ejemplo, puede haber 2 o más damas del mismo color. La torre se puede mover a cualquier casilla a lo largo de la columna o fila en la que se encuentra situada. Puede mover una sola casilla o todas las casillas que desee sin saltar piezas propias o contrarias. Puede capturar a cualquier pieza que se encuentre en su recorrido. Se saca del tablero esa pieza y se pone la torre en su lugar. Si una torre está en la casilla EVA 4, puede mover a cualquiera de las siguientes casillas: EVA 3, EVA 2, EVA 1, EVA 5, EVA 6, EVA 7, EVA 8, David 4, César 4, Bella 4, Ana 4, Feliz 4, Gustavo 4 y Héctor 4. Para aprender el movimiento de cada pieza, conviene dejar el tablero vacío y colocar solamente la pieza que vamos a estudiar. El caballo se puede mover formando un ángulo recto. Tanto 2 casillas verticales y una horizontal, se parece a una L, como 2 horizontales y una vertical. Es la única pieza que puede saltar a piezas propias o del contrario como resultado de su salto. El caballo siempre aparece en una casilla de color contrario a la que ocupaba. Por ello, y a diferencia del alfil, que solo puede desplazarse sobre casillas de un mismo color, el caballo puede recorrer todas las casillas del tablero, blancas y negras. Si un caballo está en la casilla EVA 4, puede mover a cualquiera de las siguientes casillas: David 2, Feliz 2, Gustavo 3, Gustavo 5, Feliz 6, David 6, César 3 y César 5. Puede capturar una pieza contraria solamente si esa pieza está en una de las casillas donde cae, no en las intermedias. Para aprender el movimiento de cada pieza, conviene dejar el tablero vacío y colocar solamente la pieza que vamos a estudiar. El alfil se puede mover a cualquier casilla a lo largo de una diagonal en la que se encuentra situado. Puede mover una sola casilla o todas las casillas que desee sin saltar piezas propias o contrarias. Puede capturar a cualquier pieza que se encuentre en su recorrido. Se saca del tablero esa pieza y se pone al alfil en su lugar. Si un alfil está en la casilla EVA 4, puede mover a cualquiera de las siguientes casillas: David 3, César 2, Bella 1, Feliz 5, Gustavo 6, Héctor 7, Feliz 3, Gustavo 2, Héctor 1, David 5, César 6, Bella 7 y Ana 8. Para aprender el movimiento de cada pieza, conviene dejar el tablero vacío y colocar solamente la pieza que vamos a estudiar. La dama se puede mover a lo largo de la fila, columna o una diagonal en la que se encuentra situada. Puede mover una sola casilla o todas las casillas que desee sin saltar piezas propias o contrarias. Puede capturar a cualquier pieza que se encuentre en su recorrido. Se saca del tablero esa pieza y se pone la dama en su lugar, la dama en el centro, ubicada en la casilla EVA 4. Se puede mover en línea recta a cualquiera de las 27 casillas finales que ataca, en las 4 direcciones como lo hace la torre y en las 4 direcciones como lo hace el alfil. Si una dama está en la casilla EVA 4, puede mover a cualquiera de las siguientes casillas: EVA 3, EVA 2, EVA 1, EVA 5, EVA 6, EVA 7, EVA 8, David 4, César 4, Bella 4, Ana 4, Feliz 4, Gustavo 4, Héctor 4, David 3, César 2, Bella 1, Feliz 5, Gustavo 6, Héctor 7, Feliz 3, Gustavo 2, Héctor 1, David 5, César 6, Bella 7 y Ana 8. Para aprender el movimiento de cada pieza, conviene dejar el tablero vacío y colocar solamente la pieza que vamos a estudiar. El rey se puede mover en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal,
pero solamente una casilla. Hay dos maneras diferentes para mover el rey. A. Moviendo un solo paso cualquier casilla que no esté ocupada por una pieza propia o esté siendo atacada por una o más de las piezas del oponente. Puede capturar una pieza contraria que esté a un solo paso de él. B. El enroque es un movimiento del rey cualquiera de las torres del mismo color. Consiste en mover el rey 2 pasos hacia la torre y pasar la torre por encima del rey. Todo este movimiento se hace en una sola jugada. Para aprender el movimiento de cada pieza, conviene dejar el tablero vacío y colocar solamente la pieza que vamos a estudiar. El enroque se puede realizar una sola vez en la partida y no existe el desenroque. Se puede realizar solamente cuando el rey y la torre están en su casilla original y no se han movido. No hay ninguna pieza entre ambos y no es atacado el rey ni ninguna de las casillas por las que pasará al hacer el enroque. Hay dos tipos de enroque: A. Enroque corto, con la torre más próxima, y B. Enroque largo, con la torre más alejada. El enroque corto, o, es el que se lleva a cabo con el rey y la torre de rey, llamándose corto por tratarse de la torre más cercana al rey en su posición inicial. El enroque corto se realiza de este modo: el rey se desplaza 2 casillas en dirección a la torre de rey, e inmediatamente, en la misma jugada, la torre pasa al otro lado del rey, como si saltase sobre él, ocupando la casilla contigua. Enroque corto de las blancas: el rey de Eva 1 va a Gustavo 1 y la torre de Héctor 1 va a Feliz 1. Enroque corto de las negras: el rey de Eva 8 va a Gustavo 8 y la torre de Héctor 8 va a Feliz 8. Enroque largo: en el enroque largo, intervienen el rey y la torre de dama, la cual tiene que recorrer un camino más largo que su compañera la torre de rey en el correspondiente enroque. El enroque largo se realiza de manera similar: el rey se desplaza 2 casillas en dirección a la torre de dama, e inmediatamente, en la misma jugada, la torre pasa al otro lado del rey, como si saltase sobre él, ocupando la casilla contigua. Enroque largo de las blancas: el rey de Eva 1 va a César 1 y la torre de Ana 1 va a David 1. Enroque largo de las negras: el rey de Eva 8 va a César 8 y la torre de Ana 8 va a David 8. Este es un curso básico para quienes se inician en ajedrez, que explica el movimiento de las piezas y maniobras, como también las normas para la población ciega. Esta es la parte 2 del curso. Gracias por verlo.